Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estuve poniendo luces nuevas y eso me hizo pensar en circuitos eléctricos. Así que vamos a ver un poquito de eso. Vamos a ver primero la introducción, ¿sí? Todas las cosas que necesitamos saber para resolver cualquier circuito, ¿sí? Está bueno pues son básicamente tres cosas, nada más. Lo demás son ecuaciones que facilitan las cosas, pero no son excluyentes en general. Entonces empecemos. Circuitos eléctricos. Ecuaciones. Buenísimo. La primera ecuación, la más importante. No nos tenemos que olvidar nunca en nuestras vidas de esta ecuación. Es la ley de Ohm, ¿sí? Que nos dice que la tensión es igual a la corriente multiplicado por la resistencia, ¿sí? Esto es tensión, diferencia de potencial, ¿sí? Fuerza electromotriz, es todo lo mismo. Entonces, la tensión del circuito la vamos a conocer. Es la fuente que nosotros le pongamos. La resistencia la podemos medir, ¿sí? Con un multímetro medimos cada uno de los componentes y tenemos las resistencias. Pero la corriente es lo que vamos a tener que calcular. Y es lo más importante. ¿Por qué? Porque si tenemos una fuente de tensión y armamos un circuito con una resistencia muy baja, la corriente va a ser muy alta, ¿sí? Y eso se ve fácilmente de esta ecuación. Si yo tengo la tensión y tengo una resistencia muy chiquitita, la corriente va a ser muy alta. Pongamos un ejemplo. 10 voltios, ¿sí? Y si tengo una resistencia de 0,1 ohm, eso me da una corriente de 100 amperes, que es muchísimo. Con 1 ampere de corriente se dice en general que un humano ya casi no lo soportaría y muere, ¿sí? Entonces, veamos que si a 10 voltios yo le pongo 1 ohm, voy a tener 10 amperes, que es bastante, ¿sí? Fuera de eso hay que ver cuánto puede soportar el cable conductor que yo estoy usando en el circuito, ¿sí? Y igual cuánta potencia puede entregar una batería. No hay riesgo en estas baterías porque la potencia que pueden entregar es muy chiquitita. Por eso es que nosotros si cortocircuitamos, o sea, tocamos con el dedo, ¿sí? Entre este punto y el otro dedo en este punto, no nos morimos. Porque pueden entregar muy poca potencia. Pero en un circuito con más potencia hay que tener mucho cuidado con la resistencia que uno le pone, ¿sí? Perfecto. Y en general lo más importante para calcular es la corriente. Buenísimo. Voy a borrar, esto era muy importante. Tenemos ley de Ohm, la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Muy bien. Vamos a necesitar dos leyes más. Las leyes de Kirchhoff. Sí, seguro las escucharon. Leyes de Kirchhoff. La primera ley dice que lo voy a escribir un poquito en lenguaje matemático. 0. ¿Sí? Entonces, si yo agarro un camino cerrado, cualquiera sea, acá tengo un circuito, voy de un punto, voy por un camino cerrado, la sumatoria de tensiones en este camino, todas las que yo sume, tiene que ser igual a 0. La sumatoria de tensiones en este camino tiene que ser igual a 0. La sumatoria de tensiones en este camino tiene que ser igual a 0. Y así con todos los caminos. Estos caminos se llaman mallas o espiras, ¿sí? En inglés serían loops. Muy bien. Entonces todas las caídas de tensión tienen que ser igual a 0. Eso lo vamos a ver en un ejemplo. Perfecto. Esta es una. Y la otra es la ley de las corrientes, ¿sí? La sumatoria de corrientes en
un nodo es igual a 0. ¿Está bien? Es sencilla. Y lo que nos dice esta ley, ¿sí?, es que si yo tengo un nodo es donde se dividen las corrientes, ¿sí? Por ejemplo, este caso de acá. Acá tengo otra resistencia, ¿sí?, y acá tengo una corriente. Esta ley lo que me dice es que las corrientes que entran y salen del nodo tienen que ser las mismas, ¿sí? ¿Por qué? Porque una corriente son electrones que viajan por el cable conductor, por el alambre conductor, por el material conductor, ¿sí? En definitiva son electrones. Entonces lo que me está diciendo esta ley es que todos los electrones que entran tienen que salir, ¿sí? Y si se bifurca, unos van a ir por este lado y otros van a ir por este lado. Entonces voy a tener una corriente 1, una corriente 2, y si nos remitimos a este ejemplo tenemos que I tiene que ser igual a I1 más I2, ¿sí? Y así si tuviéramos más nodos, I3, las que sean, ¿está bien? Muy bien. Entonces, con estas tres leyes, básicamente vamos a poder resolver cualquier circuito eléctrico. Cualquiera. Es buenísimo, ¿no? Toda la teoría que hay que saber son estas tres leyes, ¿sí? Y ahora vamos a ver un ejemplo para la ley de Ohm. Después vamos a ver más ejemplos para usar la de los nodos, la de los nodos y la de las mallas. Muy bien. Para ver la ley de Ohm, vamos a ver el caso de este circuito, ¿sí? Entonces, imagínense que yo tengo una fuente de tensión, una batería cualquiera, y le conecto una resistencia, ¿sí? Entonces, si tengo un circuito cerrado, significa que por acá va a circular una corriente, ¿está bien? Muy bien. Entonces, por ley de Ohm, tengo que la tensión va a ser igual a I por R. Entonces, digo, la tensión yo veo que son 12 voltios. La corriente yo no la sé. Y la resistencia no me entra por acá. Son 10 ohm. Entonces yo quiero calcular la corriente, lo que hago es pasar la resistencia que está multiplicando, la paso dividiendo, ¿sí? 10 ohm. De esta cuenta muy sencilla me queda que 1,2 amperes va a ser igual a la corriente que circule por ese circuito, ¿sí? Muy sencillo y muy fácil de calcular. Ven que es una cuenta muy sencilla. Muy bien. Entonces, con eso terminamos el primer video introductorio sobre ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Ahora vamos a ver otro ejemplo para aplicar las leyes de Kirchhoff. Voy a hacer otro video. Nos vemos.